Bienvenidos con todos y todas ustedes a este Ciudad Session tercera temporada. En Ciudad Alejo, yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 24. Saneamiento físico legal y formalización de la propiedad. Y bueno, ya después de 2 semanas o un poquito más quizás, volvemos a esta serie de directos en los cuales vamos a hablar justamente de lo que más nos interesa. Entonces, sobre el tema de todo lo que tiene que ver justamente con urbanismo, planificación urbana, diseño urbano, gestión pública, entre otros temas, ¿sí? En los cuales ya tenemos ya una experiencia ya de más de 23 episodios anteriores. Y bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar justamente de un tema muy importante en los cuales ya en otros capítulos anteriores lo había comentado, entonces que teníamos y que es, por ejemplo, dos temas muy importantes que están amarrados directamente a los temas de planificación urbana, que es tanto la parte del catastro como el saneamiento físico legal. Y el día de hoy vamos a hablar, he podido justamente coordinar con un amigo mío, Kevin Cuello García, amigo de la maestría también, que hace ya tiempo nos conocemos, y esta vez va a poder estar invitado justamente ahora. Y bueno, justamente él se está conectando. A ver, Kevin, te mando solicitud para que te puedas conectar. Entonces, justamente esta transmisión en vivo, y que recordemos que luego de ahí vamos a poder estar en las plataformas de Spotify, en las plataformas de YouTube, entonces también conversando, también retransmitiendo, y para que puedan ver esta charla que tenemos ahora. Hola amigo, Hola ¿cómo estás? Hola, Alejandro, buenas noches, ¿qué ¿cómo tal? estás? ¿Me escuchas? Sí, sí te ¿Correcto? escucho, Sí, tú también, ¿no? sí, todo ok. Perfecto. Entonces, justamente está dando las palabras iniciales en general, entonces sí, y comentarles pues a todos quienes ya no nos están escuchando necesariamente ahora en directo, que luego a través de las plataformas de Spotify y YouTube van a poder escucharnos, igual también en el Instagram personal, ¿no? Entonces, más que nada, Kevin, quizás algunas palabras tuyas antes de poder presentarte, o primero te presento como quieras, quieras unas palabras introductorias de tu parte, ¿no? Entonces, para Oh, luego dar no, igual, agradecer, ¿no? Un poco el compartir. Está muy interesante lo que estás haciendo, Alejandro. En verdad, he estado revisando también videos de arquitectos, economistas, geógrafos. O sea, es una gran variedad de público que en verdad está interesado en el tema de la ciudad, en en mejorar desde cada uno de su campo de acción y también sus propias experiencias, ¿no? Y es más que todo este conversatorio que permite eso, ¿no? Y aparte que también, o sea, la mayoría somos jóvenes, pues, ¿no? Entonces, para comenzar. Así es, amigo. Justamente y por eso estamos teniendo este espacio, porque creo que es importante hablar y difundir sobre estos temas que ahorita de coyuntura estamos de cara a muchas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, presentarte a ti más que nada, quien es nuestro invitado especial, es Kevin Cuello García, que es arquitecto titulado de colegiado por el Colegio de Arquitectos del Perú de la Regional Ica, entonces nuestra provincia vecina. Entonces, con experiencia en saneamiento físico legal de asentamientos humanos y ocupaciones informales, sector público, es urbano regional de la Universidad Nacional de Ingeniería, igual. Entonces, y también en gestión de riesgos y desastres de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Conocimiento de los instrumentos de planificación urbana, evaluación de riesgo, análisis territorial con el procesamiento de imágenes satelitales e información GIS. Y está acreditado también como evaluador de riesgos por CENEPRED y es parte integrante de la Comisión Interna de Urbanismo del Colegio de Arquitectos del Perú Regional ICA, ¿no? Entonces, como vemos, nuestro gran invitado es un trome, entonces todos estos temas justamente de saneamiento, de planificación, entonces la parte de GRD, entonces, y bueno, entonces, y en función a ello, luego de presentarte, Kevin, entonces voy a dar un breve speech para quienes no nos están viendo justamente con todos los capítulos ya de corrido, entonces, sino más bien se están recién conectando, enganchando justamente a estas transmisiones, y por eso les dejamos justamente que puedan revisar también los otros capítulos, porque hay mucho contenido, en verdad, sobre estos temas, y cómo, entonces, y en función de esto, cómo surgen estos conversatorios, y justamente surgen a través del cambio normativo. Entonces, nosotros tenemos ya hace 2 años, entonces, de la migración del Decreto Supremo 022-2016 Vivienda a la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y a través de esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, una ley macro a nivel de urbanismo y desarrollo urbano en nuestro país,
Entonces es que aparece lo que son estos cuatro reglamentos que buscan justamente reglamentar esta ley grande, entonces de los cuales tenemos ya solamente dos reglamentos todavía. El reglamento de planificación urbana bajo el decreto supremo 012-2022 vivienda y el reglamento de vivienda de interés social bajo el decreto supremo 006-2023. Ha habido grados importantes y les animo a que puedan ver los otros capítulos para que puedan ver la parte del desarrollo de cada uno de estos. Todavía nos queda pendiente los instrumentos de gestión pública y la parte de operador de sueldo. A raíz de esta ley DUS, entonces, un reglamento específico de planificación, en donde eh, tenemos un diagnóstico que es parte de justamente de los planes urbanos, entonces, y parte, ¿no? Entonces, la, la, justamente la propuesta está compuesta por una parte de zonificación, una REVIAL, cartera de proyectos priorizados, ya sea proyectos de inversión pública o IOARS, ¿no? Entonces, en función a todos estos, eh, creo que tu, está sonando un poquito como tu audio, Sí. creo que sí. Un poquito, ya, ahí creo que sí, ya. Entonces, en función a esta necesidad, justamente de la nueva aplicación de la norma que existe, hay una necesidad por retroalimentar las experiencias a través de jóvenes profesionales, como en este caso Kevin y como otros invitados que hemos tenido, con nuevas miradas y nuevas perspectivas para poder ampliar el tema de las casuísticas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de puntos importantes, como hemos estado hablando en otros capítulos. Uno, sobre el tema de las lecciones aprendidas del quehacer profesional. Entonces, en materia de urbanismo, planificación urbana, gestión pública, y en el caso de Kevin, nos va a hablar un poco también de experiencia en la parte de saneamiento físico-legal, que es un tema muy importante definitivamente, ¿no? Entonces, que es un tema en debe, que lo hemos tocado en otros capítulos anteriores, pero que todavía creemos que es súper importante para poder dar esa dosis de realidad también. Por otro lado, tenemos el tema también de las investigaciones, trabajos académicos, voluntariados, en los cuales también he podido participar, y la parte de los marcos normativos y la parte de la crítica. Entonces, que es importante darnos cuenta, o sea, reconocer qué cosas todavía están en debe y qué cosas todavía tienen que mejorar. Entonces, y en función a ello, te doy el pase, Kevin, para poder empezar con el primer bullet sobre el tema de las lecciones aprendidas y dentro de tu experiencia ya, entonces, ¿qué nos puedes ir comentando? Y sobre eso ya vamos ampliando un poco la conversación. Te doy el Claro, pase. problema. Bueno, mi experiencia prácticamente es en torno a la gestión pública. Tuve la oportunidad de primero trabajar dentro de la Municipalidad Provincial de Ica, o sea, en el mismo lugar donde nací, donde me formé. Me permitió un poco conocer ese panorama de la informalidad, ¿no? O sea, muchas veces lo hemos escuchado, pero otra cosa es estar ahí, ¿no? En el mismo campo, en el mismo problema, algunos así por llamarlo, ¿no? Este, claro, y ahí desempeñé pues la labor de arquitecto, especialista técnico, encargado de reconocer, verificar los asentamientos humanos, ocupaciones formales que pues existen en la ciudad, ¿no? Y claro, el gran reto es que no tenemos mapeado nuestro territorio, o sea, no lo conocemos a ciencia cierta. Es por eso que a veces uno llega y no tiene documentación, no tiene data, no encuentra, digamos, muchas veces la información que uno quiere tener a la mano y lógico, tienes que buscarla en el campo, salir al campo. Bueno, otro también, parte de la experiencia y de lo que me ha tocado vivir dentro de la gestión pública es un poco la idea de que entras también ya con una carga, ¿no? Con una carga en el sentido de que la gente ya ha perdido la confianza en en la parte municipal, ¿no? Y esto es porque a veces también digamos, es muy alejado, ¿no? La entidad, los que gobiernan con la población en sí, ¿no? Entonces, más que todo, ahorita estoy también en una entidad pública que es en Nazca, en la Municipalidad Provincial de Nazca, y igual, ¿no? En el área de saneamiento físico legal, a razón de poder ayudar, ¿no? A la formalización de unos asentamientos, bajo la premisa de la Ley Orgánica de Municipalidades, articulando con la entidad formalizadora que es COFOPRI, viendo también sus lineamientos como sus marcos legales
y contribuir, ¿no? A esta brecha que alguna vez, creo que en mi video anterior lo mencionaste, Alejo, que es casi el 90% del territorio no está saneado, ¿no? Entonces, un poco trayendo lo que siempre se menciona, ¿no? Cuando se habla de política de vivienda es lo que arrojó Grade, ¿no? Entonces, del 2001 al 2018, la ciudad creció de manera informal, lo cual ha repercutido en tener en la actualidad ciudades desordenadas, lotizaciones informales, ocupaciones ilegales, ¿no? Que es todo el porcentaje que ha crecido en la ciudad. Pero más allá de eso, ese 90% de que no está saneado esa brecha, creo que hay una mayor incidencia, ¿no? En estos pueblos jóvenes, asentamientos que de alguna forma tienen también una antigüedad y que lastimosamente la municipalidad quizás tenga esa debilidad también, ¿no? De no contar con un área de saneamiento, ¿no? Y es lo que yo he percibido mayormente en las municipalidades de Marcona, Ica, Nazca, y quizás también preguntando a unos colegas cómo se compone la gerencia de desarrollo urbano, cómo se compone la subgerencia quizás de catastro, siempre va a tener una debilidad en el tema de saneamiento, ¿no? Entonces, eso es como un denominador, creo, de las municipalidades, el cual requieren, ¿no? esa capacidad, ¿no? Sí. Bueno, Mm. ahí también lo que también un poco para comentar y no dejar ahí, es que la ley orgánica de municipalidades en sí, o sea, tiene todas las facultades las municipalidades provinciales en poder realizar saneamiento, ¿no? Digamos, en posiciones informales, ocupaciones ilegales. Pero no cuenta con ese personal y menos con un presupuesto para llevar a cabo el levantamiento topográfico, cuestiones también de servicios, de equipos, que quizás Cofopri en sus más de 29 años, creo, 28 años de creación, ya tiene toda la experiencia y por eso es importante la articulación, ¿no? Entre ambas instituciones, ¿no? Sí. Kevin, una consulta. Ya que todos no estamos relacionados en general con el tema del saneamiento físico legal, entonces, ¿podrías describir un poco el procedimiento? Entonces, ¿cómo está siendo, digamos, dentro de tu experiencia, o sea, esa parte del saneamiento? Entonces, porque si Sí. bien ya, ¿no? Entonces, para que lo puedas describir un poco y ahí podamos ampliar, ¿no? Sí, mira, bueno, mi campo de acción netamente es el saneamiento físico legal en posiciones informales, ¿no? Entonces, en primera mano, en este caso, cuando existe una cooperación o una coordinación entre municipalidad y COFOPRI, eh, aún estamos en un proceso de regulación de los procedimientos, o sea, de los pasos a seguir. Eh, por lo general, siempre se usa los lineamientos que tiene COFOPRI, ¿no? ¿En qué consiste? Primero, digamos, hacemos un diagnóstico de la informalidad, que se llama así. ¿En qué consiste? En hacer un barrido, o sea, hacer una inspección de campo, identificar posibles asentamientos que de alguna forma cumplen con la normativa de haber estado antes, asentados antes de 2015, según la ley 3256. A partir de ese barrido, se ve algunas posibilidades para poder ingresar a realizar el saneamiento. Nosotros comenzamos primero con ese diagnóstico de informalidad. Si vemos que hay pueblos que son factibles a formalizar, se procede a hacer un diagnóstico técnico legal. El diagnóstico técnico legal digamos, un proceso eh, más a detalle, más análisis técnico, la parte, digamos, nuestra, que es este tema de análisis gráfico, medidas, número de viviendas, condiciones en cuáles más se encuentra, vulnerabilidades frente a riesgos, y la otra parte que es la legal, ¿no? Que vendría a ser documentaciones que demuestren una antigüedad. Muchas veces se tienen cuotas de posesiones también emitidas por la autoridad, digamos, autovalúos, partidas de nacimiento de los hijos que han nacido ahí, que demuestra una posesión continua, pacífica, ¿no? Y pública. Entonces la idea es seguir estos pasos, ¿no? Hacemos un barrido, vemos posibles asentamientos factibles para formalizar, pasamos a un diagnóstico técnico legal, que es un análisis tanto
técnico de la parte gráfica, cuánto es el entorno a nivel de metros cuadrados del pueblo. Se hace las consultas a las entidades correspondientes como es cultura, como es el tema si hay o no concesiones mineras, si existe o no riesgos, y eso lo podemos ver en los portales del Estado, ¿no? Tenemos un abanico de plataformas para la planificación también, ¿no? Que nos sirve mucho, que es el SIGDA, por ejemplo, el Sistema Geográfico de Restos Arqueológicos, el SICAR, que es el Sistema de Catastro Rural, que lo maneja el MIDAGRI, Ministerio de Desarrollo Agrario, el GeoCamín, que lo administra el IGEMET, ¿no? El tema de las concesiones, y el GeoYac, ¿no? Que también es un portal del mismo COFOPRI, ¿no? Es decir, también otros portales como es de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, a través también de su geovisor, podemos ver también las fajas marginales de ríos, quebradas, a ver si es que existe una exposición ante un riesgo que pueda limitar la formalización, ¿no? En sí. Entonces, una vez acabado el diagnóstico técnico legal y es factible, digamos, su formalización. Ahí pasamos a lo que vendría a ser la formalización integral. Se inscribe en el registro público el plano perimétrico y lotización de lo que es el asentamiento humano, para luego pasar a una etapa que es la formalización individual, a nivel de lote, ¿no? De viviendas, en el cual se corrobora la documentación existente, digamos, que acredite la antigüedad, ¿no? Se hace una encuesta, se baja empadronar, perdón, se baja a empadronar a las familias, se hace un filtro, si el caso tiene doble propiedad, ¿no? A veces salen, ¿no? Esos temitas que al final todo lo que este procedimiento se da es bajo, digamos, el reglamento que en sí lo tiene más elaborado por más tiempo COFOPRI, ¿no? En sí, ¿no? Que es el Decreto Supremo 01399 MTC, que nos está todo el reglamento, los pasos a seguir para que podamos tener, ¿no? Un análisis correcto, ¿no? Como te digo, la municipalidad esto no lo hace a un nivel de detalle en cuanto al diagnóstico, ¿no? Eh, la ley, la ley orgánica de municipalidades les faculta hacer también procedimiento, pero no se ha regulado, no hay un marco, no hay reglamento, no hay una directiva, un lineamiento de la municipalidad que te diga sigue estos pasos, ¿no? Entonces hay un tema de adecuación, ¿no? Quizás Ahí, ahí sí. sí, ahí yo te quería preguntar, por ejemplo, y en el caso del tema de ya cuando tú empiezas a ver la parte de la formalización específica y la parte individual, entonces, ¿cómo es el trabajo que se articula, por ejemplo, con SUNAR? ¿No? Entonces, o el tema, por ejemplo, de las barreras que se ve de manera interentidad, ¿no? Entonces, porque hay, por ejemplo, entonces al momento de, a veces hay como problemas y delaciones en el tiempo, entonces ahí, por ejemplo, ¿cuáles están siendo los puntos críticos, Claro, digamos, dentro del procedimiento? no, por lo general, a veces la parte legal ve más lo que es la inscripción ante registros públicos, ¿no? Nuestra etapa como técnicos culmina en la idea de generar la inscripción ante registros públicos del plano de trazado y lotización, ¿no? Entonces, ese es el punto clave en donde, bueno, con la parte técnica se elabora, ¿no? Un plano perimétrico, indicando las coordenadas en un sistema WG84 que es, digamos, el marco referencial y de obligatoriedad de cumplimiento para poder inscribirlo, ¿no? Igual forma un cuadro de lotización con número de manzanas, lotes, etcétera, ¿no? Ahora, esto pasa también a una etapa de, digamos, de calificación por parte del área legal, ¿no? En este caso del abogado encargado. Ellos correlacionan, ¿no? Manzana A, lote uno cuenta con documentación, pues correlaciona quién es el titular que se le va a adjudicar. Se adjudica, lo puede hacer la municipalidad mediante su ley orgánica de municipalidades, la adjudicación, claro, bajo un marco legal también, ¿no? Con una directiva, una ordenanza que también te ayude a ti como entidad pública, demostrarle al registrador que hay un marco legal, ¿no? Entonces, el acto de registrar,
la parte de registros públicos, bueno, solamente se encarga de validar este instrumento y inscribirlo, ¿no? No hay mayor observación por parte de esto, ¿no? Eh, bueno, ahí poco la idea, ¿no? En cambio, por parte de la municipalidad, pero si fuera por COFOPRI, bueno, ahí también tiene también un procedimiento para la inscripción, ¿no? Entonces, ahí es un poco más riguroso la inscripción. Ahí tiene que, según la ficha de empadronamiento, tendrían que evaluar si en verdad cumplió o no con los requisitos, ¿no? Según la ley, ¿no? Entonces, y ahí también se hace el filtro con registros públicos para conocer si en verdad se está titulando a una persona que ya ha recibido algún beneficio por parte del Estado y sale quizás observado por doble propiedad, ¿no? Entonces, eso también es algo que trae la ley 3256, que es la que amplía hasta 2015, la carga también que no puedes transferir ni vender el terreno en 5 años, ¿no? Entonces también un poco controla lo que es el tráfico, ¿no? El terreno, ¿no? Ujú. Y en este caso tú estás trabajando para la misma municipalidad, pero convenio con Gofopri. Exacto, o sea, nosotros, como te digo, ante esta debilidad, digamos, de una municipalidad que no tenga solidez de saneamiento, Ujú. tendría que adecuarse, ¿no? Si yo como municipalidad provincial, o sea, tengo la ley que me permite titular, es obvio, Ujú. ¿no? O sea, yo puedo cubrir con todos los gastos. ¿Qué significa? Primero, bueno, el tema del personal de la brigada. La brigada se conforma por un arquitecto, un abogado y una base gráfica que puede ser un geógrafo o un ingeniero civil. Estos tres profesionales encaminan todo el procedimiento, ¿no? Entonces, hay que cubrir también ahí un tema de remuneración, un tema de, ¿no? También de un cronograma, un plan de trabajo para que se haga resultados. Cuando yo detecto que hay pueblos que ya están aptos para formalizar, la municipalidad también tiene que cubrir con el segundo gasto, que es el saneamiento. ¿Qué significa? Topógrafos, ¿no? Puntos geodésicos, o sea, cubrir con el gasto de puntos geodésicos, realizar los planos preliminares de lo que se traza de lotización, lo que es el plano perimétrico. Entonces, son gastos que también la municipalidad debe de cubrir en el procedimiento. Para eso también tiene que tener equipos, ¿no? de precisión, como el GPS diferencial, ¿no? Etcétera, que ayudan también a contribuir que sea más rápido el trabajo, ¿no? Entonces, al no tener, digamos, ese soporte, pues solamente podría ayudar a hacer el diagnóstico y poder trabajarlo después con COFOPRI para que sea el saneamiento, ¿no? Entonces, esa es la alternativa que ahorita se está optando más que todo en las municipalidades, en el cual yo también me encuentro trabajando. Entonces, como te comento, entonces no, la municipalidad no tiene quizás ese soporte, por eso que quizás ayudamos a contribuir que diagnosticamos y le damos a la entidad formalizadora para que realice la etapa 2 que es el saneamiento, ¿no? Muy bien. Dentro de tu experiencia, entonces, ¿cómo, o sea, entendiendo ya cómo funciona la parte del saneamiento físico legal justamente ya en la propiedad informal, entonces, y en todos estos asentamientos humanos, y ya vinculándolo un poco con la parte ya de los instrumentos de gestión territorial, de la parte de planificación, entonces, ¿cómo tú ves justamente que en donde se da ese match? Entonces, donde se da justamente ese punto en los cuales tú dices, ya, ok, la parte del saneamiento me está sirviendo mucho para el instrumento de planificación, entonces de esa manera me permite ordenar el territorio. Entonces, ¿tú en qué parte tú ves que sí es sumamente importante, se debería hacer, entonces, y ahí está como vinculándose específicamente? Sí, mira, mayormente, o sea, el match yo lo veo en el tema de lo que es la formalización con tu planificación, es que ya tenga una condición de, digamos, de urbano, ¿no? Uno cuando formaliza un asentamiento, ya la calidad cambia, ¿no? Es claro, si bien no se opta por lo que es la formalidad, que es habilitar un suelo, ¿no? Que es la manera correcta, yo habilito un suelo con una habilitación urbana, luego procedería yo a tener una, digamos, una zonificación en un plan de desarrollo, ¿no? Pero en este caso, miren, justo ahorita da la oportunidad de que en Nazca se está elaborando también un PDU, ¿no? Entonces, también yo de manera coordinada estoy también viendo digamos, la coordinación con el supervisor del PDU en ver qué condiciones va a tener, digamos, estos usos, ¿no? Estas zonificaciones.
En donde sí posiblemente exista algún riesgo inminente, pues claro, ¿no? O sea, se va a tener que poner una condición de una zona de represión especial y poco restringe digamos, el uso en esa parte, ¿no? Más allá de eso, cuando un asentamiento ya se formaliza, ya tiene un carácter, digamos, urbano, también algunas veces se ve que hay equipamientos, digamos, también áreas de recreaciones. Digamos, muchas veces se opta por comedores, vaso de leche, locales comunales. Entonces también contribuye a que, digamos, en el plan también se puede generar proyectos que también puedan ser invertidos en la construcción, ¿no? En la parte de recreación, en la parte de lo que es los programas que te ofrece el Estado, como Calicuarma, ¿no? Todo lo que es el vaso de leche y los programas sociales se puedan dar verdaderamente en un equipamiento, ¿no? Entonces, al tener ya esa condición de urbano, la posición informal, la zonificación pues implementaría en estos equipamientos urbanos, ¿no? En el mismo asentamiento, ¿no? Eh, la GRD, de por sí, Alejandro, está involucrada dentro del proceso de formalización. La ley, una forma, la 3156, y digamos la resolución ministerial que digamos es la 020-2020 de vivienda, establece ya la incorporación del análisis de riesgo como parte para los fines de formalización. Entonces es una incorporación también de la gestión de riesgo de desastre en, digamos, el saneamiento, ¿no? Entonces ahí también hay un vínculo, ¿no? De lo que es la planificación. Acordemos que dentro de la ley DUS, de la Reunión 313, también hablan sobre la gestión de riesgo de desastres y la implementación en los instrumentos de planificación, ¿no? Entonces también se involucra dentro también de saneamiento. ¿Por qué? Porque en realidad uno titula o otorga un título para que éste sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo es sostenible en el tiempo? Que tenga una seguridad jurídica, que tenga la herencia, ¿no? Que tenga beneficios del Estado, ¿no? Y también que no tenga riesgo, pues, ¿no? Entonces es un poco digamos, también el match con la planificación, ¿no? Que podría haber ahí, ¿no? Perfecto, amigo. Y pasando justamente ya al siguiente punto sobre el tema de investigaciones, sobre el tema, por ejemplo, ya de digamos, en la parte de trabajos académicos, entonces, o que tú estás desarrollando en función a esta experiencia, entonces sí que crees que es importante vincularlo y que también podamos, o sea, empaparnos un poco también Sí. de estos temas. Entonces, ¿tú qué, por Ujú. ejemplo, has visto o recomendarías en Sí, general revisar? mire, yo hice un diplomado muy interesante con el CONIDA, justo para el tratamiento de imágenes satelitales. Entonces, uno también puede hacer una investigación dedicada a eso, ¿no? Detectar posibles ocupaciones con ayuda de las imágenes satelitales, ¿no? En este caso, el Perú cuenta con un satélite, ¿no? PeruSat, que es el encargado de hacer imágenes satelitales en tiempo real. Entonces uno puede abarcar una investigación de gestión de riesgo de desastre frente a las ocupaciones indebidas quizás en el territorio, ¿no? Que se encuentran en quebradas, ¿no? Fajas marginales o terrenos también que a veces en Nazca se ve mucho, ¿no? Que a veces también hay una vulnerabilidad con el patrimonio. Entonces uno puede llegar a hacer una investigación de ese tipo, ¿no? Justo el proyecto final de este diplomado del CONIDA fue eso, ¿no? Monumentos arqueológicos con el tema de la expansión urbana, ¿no? Entonces, al conocer que la expansión urbana también es fomentada muchas veces ¿no? por las ocupaciones, ¿no? Que no están planificadas, ¿no? Los asentamientos emergentes. A la par de eso también a mí me interesa mucho, porque es prácticamente como parte también de ser evaluador de riesgo, o sea, la gestión de riesgo de desastre, o sea, mucho siempre está inmerso, ¿no? en mi área, ¿no? También hay una investigación respecto a la vulnerabilidad urbana, ¿no? Entonces, vulnerabilidad urbana en el sentido no solamente de peligros, sino también de condiciones y oportunidades de las personas que viven ahí, ¿no? Limitadas muchas veces por los servicios que te ofrece la ciudad.
¿cierto? Entonces también hay una vulnerabilidad social, también una vulnerabilidad económica, también una ambiental. Entonces, eso creo que también es clave en el tema de la investigación y ahí, ¿no? Revisando justo la bibliografía, viendo metodologías, instrumentos de medición para poco abarcarlo digamos, en una investigación, ¿no? Y bueno, y del apoyo, proyección social, en este caso, ¿no? No tanto proyección social, sino más que todo un involucramiento como arquitecto con el colegio profesional, pues, ¿no? Todos estamos adscritos a una sede, pero bueno, también hay que contribuir o dejar un pequeño aporte al mismo colegio, ¿no? Porque en sí también como colegio tenemos toda la obligación de aportar con la ciudad. En sí somos un gremio de diferentes tipos de ramas y carreras, ¿no? Que tienen algún aporte, ¿no? El estatuto del colegio dice, ¿no? O sea, coadyuvar al desarrollo, ¿no? De la ciudad. Entonces, un poco también desde ahí, apoyo siempre, abierto al debate, porque siempre va a haber debate en lo que es ciudad, siempre. Establecer ahí algunas propuestas, algún involucramiento, ¿no? Justamente me acuerdo mucho de tu exposición, Alejandro, del tema de la participación, ¿no? Ciudadana, ¿no? Y cómo la creación de un comité de gestión y control de la ciudad permite implementar los planes. Ah, Entonces eso también es algo vital que como colegio debemos asumir, ¿no? así, sí, así es. Eh, ya para ir cerrando como un tercer punto, entonces, de los cuales ya hemos conversado, entonces, dentro de tu experiencia, ¿cuáles crees que son los marcos normativos, entonces, que ahorita están sirviendo y cuáles son los que no están sirviendo tanto? Entonces, sí. ¿Y cuáles crees que deberían justamente crearse o buscarse compatibilizar dentro de los instrumentos que tenemos? Entonces, y de esa manera, pues, buscar una optimizar justamente esfuerzos en general, entonces, para poder hacer mejor el trabajo que estamos realizando, ¿no? En esta materia, ¿no? Sí, mira, desde que entré a la municipalidad, siempre hemos utilizado el marco normativo de la ley 28687, que es el acceso a la formalidad y a los servicios básicos, ¿no? Esta ley es muy mencionada, inclusive cuando uno va a la municipalidad a hacer un trámite administrativo, quiere sacar su cuota de posesión, le dan en el TUPA este marco legal, ¿no? En base a esta ley, se te otorga a ti una cuota de posesión con fines de servicios básicos, ¿no? Pero muchas veces esta ley, cuando entra en un TUPA, no se regulariza, no se regula tanto cómo se otorga una cuota de posesión, lo que también impide que existan o prevalezcan más ocupaciones, ¿no? En áreas que no están permitidas. Entonces ahí también es un tema pendiente de la municipalidad en poder regular ese otorgamiento, ¿no? Con más discreción, con más rigurosidad, no tanto a la ligera, ¿no? Y un marco legal que sí me preocupa y justo también una vez lo compartí, me acuerdo que vi en 2022 el proyecto de la ley que faculta, ¿no? A la digitales el tema de zonificación, saneamiento, que también donde queda la provincial, ¿no? También hay un choque ahí, ¿no? Entre marcos legales, ¿no? Entonces eso también es una preocupación constante, ¿no? Porque quizás hay un interés de la municipalidad y tal en poder llevar eso, pero al final la ley orgánica de municipalidades no lo permite, ¿no? Quien hace saneamiento es lo Así que es es. la municipalidad, ¿no? Provincial, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, y con respecto ya a los temas, un poco yendo más allá, entonces, de la parte de planificación urbana, entonces, ¿cuál es tu perspectiva desde los marcos que actualmente tenemos? Entonces, ¿tú crees que están funcionando? ¿Todavía están en debe muchas cosas? Entonces, dentro, por ejemplo, ahora que estás viendo del plan urbano, ¿no? Entonces, como una autocrítica quizás sobre lo que tenemos. Entonces, Sí, quizás yo lo he eh, mencionado en otro momento, ¿no? Pero quizás como persona, ¿no? Entonces, como profesional, ¿no? Propio de lo que sí, hace. en cuanto a lo que es el marco legal
digamos, de la ley de desarrollo urbano sostenible, sus reglamentos, eso. Sí, en alguna oportunidad trabajé mucho en la Municipalidad de Ica respecto a una propuesta de generación de un programa municipal de vivienda, ¿no? Y justo revisaba la ley orgánica y exactamente, o sea, las municipalidades están facultadas para hacer este programa municipal de vivienda. Pero ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? No hay logística, no hay un tema de presupuesto para llevar a cabo lo que es en verdad un programa de vivienda. En 2020-2019, el Ministerio de Vivienda lanza también una resolución ministerial que ya los programas municipales de vivienda lo va a hacer el programa de generación de suelo urbano. Entonces, mediante el fondo Mi Vivienda. Entonces también ahí quita algunas competencias de la municipalidad, ¿no? En este caso. Y al final pasa esto, ¿no? O sea, tenemos un marco, digamos, una ley que en verdad habla sobre lo que es los instrumentos de planificación, lo que es la vivienda en sí, ¿no? Pero también nos deja en el aire como, digamos, como parte municipal, ¿no? Entonces, al final, ¿quién es el que crea vivienda, ¿no? En sí, ¿no? ¿El ministerio o lo de la misma municipalidad? Aunque tiene la misma competencia, ¿no? La municipalidad puede generar esto. En un primer momento, inclusive, se verificó algunas directivas de la SBN que también existe esa condición, ¿no? Yo te transfiero un bien, pero siempre y cuando es un programa municipal de vivienda, ¿no? Y una de las experiencias que sí pudo Claro. haber existido es justo en Marcona, ¿no? Ujú. Hubo por parte de la empresa una liberación de 83 hectáreas para generar programa municipal de vivienda, ¿no? Pero estos, Ujú. al no tener un marco legal o una ordenanza que te regule cómo será ese procedimiento, si es por sorteo, si es por adjudicación, si es por compra-venta, se fue invadiendo, ¿no? Entonces se ocupó la totalidad y el SBN también ahí ya le quitó, pues, ¿no? Toda la custodia de la municipalidad. Claro. Entonces, esos problemas, en vez de usar estas herramientas, estos marcos legales, eh, para, digamos, articular, ¿no? Con la municipalidad o implementarlo, ese es el reto que tenemos ahora, ¿no? Pocos tal vez técnicos conocemos de estos marcos legales de vivienda y urbanismo, Ujú. y constantemente, y por mi parte, estoy de una forma difundiendo dentro de la entidad, ¿no? Hay un desconocimiento mismo de la norma, ¿no? Ujú. Ok, Kevin. Entonces, un poco ya para ir resumiendo y cerrando ya la sesión del día de hoy. Entonces, hemos hablado primero en un primer bullet sobre el tema de las lecciones aprendidas y el quehacer profesional, en los cuales tú nos has descrito específicamente cómo las municipalidades tienen que hacer, eh, realizar la acción de saneamiento físico legal. Entonces, estamos en una coyuntura en la cual sabemos que más del 90% no está saneado. Entonces, si hay, justamente las municipalidades tienen esas facultades, pero a la vez también, entonces, quienes no se abastecen todavía tienen convenio a través de COFOPRI, entidades, entonces para que puedan justamente hacer esa acción de saneamiento. Nos has explicado otra vez cómo son los procedimientos justamente en el campo de acción de las posiciones informales, del proceso de regularización. Nos has hablado de este diagnóstico de informalidad y la parte técnico y legal que tiene que realizarse, ¿no? Entonces, y a la vez también hemos hablado sobre un poco de esos procesos, cómo se compatibilizan y cómo hay ciertas, digamos, trabas en ese proceso, pero a la vez también, entonces, cómo pueden ir trabajándose todo ello, ¿no? Entonces, cómo se también hacen los match con los instrumentos de gestión pública y planificación también. Entonces, hemos hablado justamente sobre la parte también de GRD, que es muy importante y que de alguna manera también amortigua justamente toda esta parte de aquí de la planificación, hace también el match con la parte del saneamiento y cómo también permite en este proceso también verde de formalizar y también habilitar también el suelo, entonces de alguna manera. Entonces, por otro lado, hemos hablado también de la parte de investigaciones, como por ejemplo el tema de las imágenes satelitales ayuda muchísimo a entender también la parte del territorio y también ayuda también en la parte de lo que es en general de la comprensión y de la parte del saneamiento y entender justamente también entonces cómo funcionan. Y por otro lado, también tú como representante también del Colegio de Arquitectos de ICA, entonces en general los voluntarios que se pueden llegar a realizar también, ¿no? Y finalmente hemos hablado sobre el tema de los marcos normativos y la parte crítica, entonces que todavía
justamente tenemos un debe, entonces con respecto a ello es importante entender que la parte del saneamiento, la parte justamente del saneamiento físico legal, como por ejemplo todavía tiene que buscarse hacer este match entre la parte de lo que es la municipalidad, cómo funcionan las municipalidades y cómo absorben la ley y cómo, por ejemplo, en la parte de la vivienda, que tú lo bien lo has dicho, entonces todavía está en debe ahí, entonces el tema de las facultades, entonces a quién le pertenece esto, entonces y cómo, por ejemplo, los nuevos reglamentos todavía están habiendo y hay mucho que trabajarse todavía en sí. Entonces, Kevin, quizás para ir cerrando tus últimas palabras con respecto a ello, también a manera de resumen, entonces la conversación definitivamente no va a quedar ahí. Entonces, y agradecer a quienes todos nuestros invitados se han ido, a quienes nos están viendo, se han podido ir conectando, muchísimas gracias. Recuerden que toda esta conversación luego de ahí, luego que terminemos este en vivo, será nuevamente retransmitido en lo que es en las redes sociales de Spotify, en la parte de lo que es YouTube, para que puedan escuchar a detalle entonces toda esta conversación que hemos tenido y a la vez también podemos ampliar con otros capítulos que también han podido. Kevin, tus palabras finales para ir cerrando este espacio. Eh, bueno, agradecido por la invitación. Igual siempre me gusta un poco compartir lo que venimos haciendo como, digamos, como arquitectos jóvenes en el tema de gestión pública, los retos que existen y bueno, un poco también continuar con lo que haces. En realidad, Alejandro, es muy bueno y todo el apoyo y las buenas vibras para que pueda haber también más involucrados, ¿no? Entonces, más arquitectos, geógrafos, economistas, urbanistas, inclusive hasta también tema ambiental, ¿no? Entonces, Así es. Uh-huh. también es bueno, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Y nada, recordarles justamente que ahora a partir vamos a buscar que todas las semanas también tengamos una transmisión en vivo, entonces para seguir sumando conocimiento y entonces si quienes quieran también recomendar también especialistas para que estén en este espacio, entonces bienvenidos son aquí a este espacio de Ciudad Sessions. Entonces, y bueno, muchísimas gracias Kevin, no será la primera ni la última vez en que estés invitado, quizás en otro momento también podemos conversar también y también nuevamente compartir nuevas posturas. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.